Consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, cereales e insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano. El tema del fallecimiento de Diego Armando Maradona no puede estar ausente en cualquier ámbito periodístico más allá de lo estrictamente deportivo, porque incluso ha trascendido esa especialidad del fútbol, en particular Maradona. No ha estado en Necochea, nunca estuvo Maradona aquí en Necochea, pero tenemos aquí en los estudios esta noche a tres necochenses que en el año 1994 tuvieron la oportunidad de entrevistarlo en el balneario Marisol. Son los colegas Raúl Jáuregui, que se encuentra aquí, Carlos González Oronó y el fotógrafo Juan Carlos Dray, tres ex compañeros de trabajo. Así que bueno, primero buenas noches a los tres. Buenas noches, Hugo. Hola, Hugo. Fundamentalmente lo que queríamos rescatar, Raúl, bueno, obviamente que no vamos a hablar de quién es Maradona, porque todo el mundo ya sabe quién fue esta figura. Lo que me interesaba a mí particularmente era que ustedes reflejaran cómo fue el contacto que tuvieron, porque está el Maradona famoso en los grandes medios, en las grandes urbes, y ustedes tuvieron la oportunidad de entrevistarlo en un marco muy particular que fue en el balneario Marisol, ¿verdad? Exacto, en un marco particular y en un momento particular. Recordemos por qué fue particular ese momento, Raúl. Maradona, la semana anterior a que estuviéramos con él, había tenido aquel incidente en la Quinta de Moreno, donde había disparado, ¿te acordás? Con un aire con los periodistas. Porque lo acechaban en una quinta donde se encontraba su familia y demás. Bueno, después de eso es como que había huido de Buenos Aires, no sabían dónde estaba, a tal punto que nosotros cuando vamos caminos a tratar de encontrarlo en ese balneario, paramos en Tres Arroyos, y la televisión estaba toda con el tema, era el tema del momento. ¿Dónde estaba? Y se preguntaba, ¿dónde está Maradona? Era el título de las partes de abajo del canal. En el Zócalo. En el Zócalo, famoso. Sí. Y bueno, y fuimos un poco a la aventura con ese miedo también de que podía reaccionar, o sea, si nosotros teníamos de 1 a 10, la chance nuestra era 0-20. ¿Ustedes tenían algún indicio de que podría estar allí en...? A través creo que de La Voz del Pueblo, me parece, nos enteramos que estaba ahí, y fuimos bueno, tiramos un lance, era un balneario muy chico, similar, se podría decir parecido a Arreta. Arreta, sí, a Villa Deportista, sí, ese estilo así, muy frondoso. Y bueno, fuimos a un negocio, ¿te acuerdas? Uno siempre va al centro del pueblo, que era un negocio, era un almacén en realidad, con los metegoles afuera, me acuerdo. Tipo Ramos Generales. Exacto. Muy bien. O sea que ese fue el contexto. Y en aquel momento Maradona todavía no estaba con la selección. No, Maradona había salido de Newell's. Casualmente creo que ayer o hoy se cumplió los años del último partido de Maradona en Newell's.
había salido de News, y fíjate que en las fotos él está con una camiseta del Mundial que venía. Premonitoria de que luego participaría, exactamente. Recuerdo exactamente. Fue la época que más flaco se vio Maradona, cuando estuvo en News. Cuando estuvo en News, sí. Exacto. Así que bueno, venía con ese marco, ¿viste? Todo eso, y todo el mundo estaba siguiendo el periodismo, tratando de ubicarlo como nosotros. ¿Y cómo lograron dar con él? Bueno, fuimos a ese negocio, yo te digo, central del pueblo, y ahí salió una persona y dice, yo los voy a llevar a donde está parando Maradona. Sí, en realidad, a ver, vamos a ubicarnos en contexto. El lugar, la casa que alquilaba Maradona, era de una corresponsal del diario La Voz del Pueblo. Ah, de allí tenía el ahí tenía el negocio claro. la mujer, y es la que nos lleva y nos contacta. Pero, a ver, como dijo Raúl, fue casi un viaje a la deriva. Claro, sin saber, sin tener certeza, claro, sin tener certeza de que salió Maradona bien. nos fuera a atender, lo salió muy bien. Claro. Sí, claro. Porque además, en el marco del acoso de la prensa, había que ver cómo reaccionaba Diego, ¿no? Por supuesto, andaba, a ver, Telefe, la revista El Gráfico, que estaba en su apogeo en ese momento, dando vueltas, la revista Noticias, todos medios capitalinos tratando de entrevistarlo, después de aquel incidente que había tenido justamente Moreno con todos los periodistas. Claro. Y finalmente, bueno, dieron con la casa. Dimos con la casa, la mujer entra, ¿te acordás que estaban desayunando? Sí. En aquel momento que Diego estaba con Claudia, con Dalma y Gianina, que eran chiquitas en ese momento, nos dijo que esperáramos un rato. Bueno, estábamos en la resignación con Juan Carlos también, de ver que nos atendiera. Claro. Y yo recuerdo, vos que tenés ahí la edición de Ecos Diarios de ese día, el recibimiento de Diego, cuando sale de ese quincho de la casa, pasen fieras. Fue esa la frase. Se extiende la mano, ¿no? Se presenta. Se presenta muy humilde, realmente contrariamente a todas las imágenes que puede tener el común de la gente. Claro. Totalmente distinto. Totalmente distinto, un tipo humilde, un tipo que no tenía problemas con los medios del interior, sí los tenía con los medios de capital. Nos dijo en aquel momento, recuerdo, tengo 10 minutos para ustedes. Y terminamos hablando más de media hora, tranquilamente, distendidos en el jardín de la casa, con banquitos de cemento. Una casa humilde, no era una casa. No era ninguna casa. A ver, conté una anécdota en algún momento de que el tipo había salido a pescar y que al lado de él había alguien que sacó una corvina gigante, a él le encantaba pescar y lo invitó a comer a la casa. Sí. El Maradona a este hombre que era un turista como él. Claro, sí. Y Juan Carlos, que bueno, vos no sos futbolero, o sea, no sos una persona muy afín a no sos un hincha de fútbol. He cubierto toda clase de deportes, claro. Pero no tengo... Por eso es más interesante todavía la visión que vos tenés y la sensación que te dio entre el hecho del contacto con Maradona. Bueno, me encontré con una persona que el único impedimento que me puso era que le respetara a la familia, que no le sacara fotos ni a su esposa ni a sus hijas. Ajá. Le dije, quédate tranquilo, Diego, que la nota sos vos. Muy amable en el trato con mis compañeros. Me encontré con un Maradona distinto, no parecía el que se hablaba en la capital federal, en otros medios, ¿no es cierto? Ahí te vemos en la fotografía con Diego. Bueno, cuando nos íbamos quisimos tener un recuerdo con él, sacarnos una foto, bueno, saca todo. Carlos le doy la cámara, me saca una foto a mí y me dice, jefe, gracias por respetarme lo que le pedí. Claro. Y lo correcto, le digo. Y me da un abrazo. ¿Él a vos? Sí, era otra persona. Claro, porque uno tiene una imagen de cierta soberbia, o sea, supuestamente, lleva el segundo por delante. Él estaba acostumbrado al abuso, al acoso, descarnado de toda la foto. A mí la nota que tenemos que hacer nosotros era conseguirlo a él, poder hacer la nota y regresar. Inclusive los hice bajar a ellos primero, hablen un poco con él y después díganle, estoy yo, a ver si me ve con la cámara y nos roban. Y a veces todo. Asusta, la cámara, claro, tanto fotográfica como fílmica, a veces que intimida un poco, sí. Sí, y sí, bajá, viejo, me dice, bajé. Hice mi trabajo tranquilamente, pero la despedida te va a ganar de quedarte un rato más con él, te digo sinceramente. Muy amable en todos sus diálogos, en todo. Y para vos, Carlitos, bueno, que aparte de periodista, sos hincha de Boca. Por supuesto, sí, y ni mucho, ni hablar. Muy ferviente. No, pero aparte terminamos hablando de, más allá del Mundial del 94, su futuro como técnico. Sí. Ya hablaba de eso. Ya hablaba de eso.
hablaba de eso en algún momento y bueno, deja lo que acaba de contar Juan Carlos una anécdota. A ver, Juan Carlos no era de darle la cámara a nadie. No. Que te diera la cámara para que sacarse una foto con Diego era todo un acontecimiento en aquel momento. Sí. Sí. Y bueno, hablando precisamente en lo que tiene que ver con en el año 94, en ese momento todavía faltaba el partido con Australia para definir si Argentina iba o no al No, ya se había jugado. Ya se había jugado, pero bueno, él venía de una buena forma física, como dijo Raúl, la salida de Newell's. O sea, venía de una cierta actividad y venía con expectativas de jugar el Mundial. Mundial que finalmente lo catapulta al doping. Claro, fue el último porque bueno, precisamente quedó afuera cuando se detecta que tenía efedrina, había consumido esa sustancia. Cuando la enfermera lo sacó de la mano. De la mano, exactamente, que quedó registrada en la historia. Sí. Y Raúl, bueno, vos qué expectativas tenías. De alguna manera se cubrieron entre ambos como para tener, dada que era una personalidad un tanto controvertida o de fuerte personalidad. Tal cual, y en el marco que veníamos. Y en ese contexto fueron yo le invité un poco a Carlito para no ir solo, no me atrevía quizá enfrentarlo solo por lo que había pasado la noche anterior, te digo sinceramente, casi no dormí. Planeando ver cómo podía llegar, además le llevamos una foto de cuando él estaba en Mar del Plata, que José lo había entrevistado, que ahí Juan Carlos también fue. Claro. Vamos a decir que bueno, Raúl actualmente vos haces periodismo general, en aquel momento hacías específicamente periodismo deportivo en el diario. Exactamente. Y yo tengo una teoría por la cual me parece nos recibió a nosotros, porque fíjate, nos recibió a nosotros y a Mariano Grondona, no recibió a nadie más. Y mi teoría es que, viste lo contestatario que era, y dice, bueno, vienen de un medio chiquito, de un lugar chiquito, yo a estos los recibo. Claro. A los grandes medios no, que eran pocos, como dice Carlitos, sus enemigos, entre comillas. Porque había de todo, estaba el que lo respetaba y el que no lo respetaba. Era todo ya sabemos cómo a veces funciona la cosa. Claro. Y después, bueno, fue un momento muy especial, una revolución de tener esa nota. Sabíamos que teníamos una nota grande, grosa, en un momento... Como periodista, para vos era un hito, o sea, haber logrado esa nota. Y yo en ese momento lo sentí, sí, además a los que somos amantes del fútbol, te imaginas como... Claro. Yo creo que ustedes lo vieron, cuando él sale, lo teníamos 60, 70 metros de nosotros, cuando llega a la puerta, sale del quinchito donde estaba, y aparece el Maradona ese que vimos en la cancha con pecho inflado, viste, que parecía más alto de lo que era, porque no era una persona tan alta, y sin embargo, claro, nos estrecha la mano. Son momentos, viste, que a los amantes del fútbol como que se te afloja, estábamos ante... Cierta, o sea, no deja de ser un momento emotivo. Exactamente. Sí, con cierto nerviosismo. Que nos trata ahí, claro. Aparte, estás entrevistando a una persona más famosa que el Papa. Claro, sí. En todo el mundo. Sí. Ni y más ni Carlitos, menos. bueno, ¿cómo fue la sensación? Sí, porque uno va con la nota y dice, bueno, a ver qué va Mirá, a salir. yo iba en ese momento, bueno, Raúl y Juan Carlos son más grandes que yo. Iba con 23 años de edad. Casi como que iba a experimentar. Ajá. Pero sí, imagínate, o sea, no voy a decir lo mismo que Raúl, que la noche anterior no dormí. Si lográbamos la nota, bárbaro, y si no, igual era. Claro. Pero sí, lógico, es una cosa que te queda guardada para toda la vida. Bien. Y desde el punto de vista profesional, para vos, Juan Carlos, ¿qué significó haber podido hacer esas fotos? El día anterior me habían dicho, tenés que viajar, tenés que ir para el lado de Tres Arroyos y tenés que traer la foto. La consigna. Siempre en mi trabajo traté de no volver nunca con las manos vacías. De alguna forma había que sacar la foto. Sí, había que conseguir. Cuando ellos bajaron, yo digo, si no, yo ya había preparado el teleobjetivo, me iba a hacer, aunque sea de lejos, iba a sacarla, la foto, todo lo que siga. Pero hay otra anécdota que no sé si se acuerdan, que en un momento de la charla llega supuestamente un jefe policial con dos más, y le dice, ¿está todo bien, Maradona? Sí. Son amigos, jefe, quédese tranquilo. Se fueron, o sea que la casa estaba vigilada, había gente extraña en ese pequeño poblado, ¿no es cierto? Sí. Pero todo muy bien, y bueno, la satisfacción del trabajo cumplido y de una buena nota. Ellos hicieron muy buena nota, yo logré mis fotos, que era lo que se necesitaba. Bueno, regresamos a Necochea muy satisfechos. Exacto, bueno, y ahora con esto que ha sucedido, bueno, vuelve a tener trascendencia esta nota del 94. Sí. Raúl, bueno, ustedes que tuvieron ese contacto, ¿qué pensás que pasó con Maradona? ¿Cómo de aquella persona atlética que tenía un nivel físico extraordinario termina como terminó, ¿no? Y bueno, una figura, un ídolo popular que realmente, si había alguna duda que lo era,
se quedó totalmente despejada ahora, ¿no? Totalmente, y bueno, ya sabíamos los vaivenes que tenía Maradona en su vida. Desde que va a Italia, ahí es el crack de su vida como deportista, ¿no? Porque ya entra en el mundo del consumo de droga y demás. Y bueno, él siempre admitió que un poco no pudo soportar esa fama que tuvo, que se lo catapultó de una villa a la cúspide del mundo sin ninguna preparación previa. Claro. Yo creo que la fama le pesa, como decía Carlitos, era más famoso el Papa, no lo dejaban respirar a cualquier lado que fuera, todo el día. Y yo creo que no soporté. Bueno, después quizás el mal entorno, su genio, como poner una persona fácil de llevar, evidentemente. No. Bueno, lo estamos viendo toda esa otra carátula. Yo lo jugo como futbolista, que fue un gran artista, un astro, nos dio alegrías. ¿Y por qué, Carlito, crees que impacta tanto? Porque esto afecta, incluso en el estado de ánimo, mucha gente que incluso no coincide con ciertas conductas de Maradona, con ciertos pensamientos, con ciertas expresiones que ha tenido. Obviamente sí lo admira y lo sigue admirando por lo que veo en la cancha. Sí. No obstante eso, las mismas personas que cuestionan ciertas actitudes se vieron golpeadas por la muerte. Yo creo que se vio golpeado todo el mundo. Y por eso todo el mundo el domingo sale a repudiar la actitud de los Pumas. Sí. Que no homenajeó a Maradona y sí lo hicieron los All Blacks. Creo que hay que separar muy bien la vida del futbolista. A ver, si vos me preguntás, las comparaciones son odiosas, Maradona o Messi, obviamente voy a elegir a Maradona. Y como dijo Raúl, un mal entorno en toda su vida, a lo largo de toda su vida. Después de su separación con Claudia especialmente, Maradona nunca tuvo un buen entorno y bueno, así terminó y así se está cuestionando por estos días qué fue lo que pasó con él. Exacto, sí. Y bueno, decía Carlitos que son odiosas las comparaciones, pero ¿qué crees vos que lo que más, por qué se destacó tanto y por qué hoy es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo? Incluso, bueno, Enrique Macaya Márquez, que tiene, creo que son 16 mundiales cubiertos, incluye a Maradona, Messi, Cruyff y Pelé. Exacto. Entre y Di Stéfano, creo también. Y Di Stéfano, su perdón. ídolo. Sí, es más, su ídolo es Di Stéfano. Él cree que el más grande fue Di Stéfano. Exacto. Exactamente. Y bueno, es una cuestión generacional. Yo tenía un tío, viste, que le gustaba el Charro Moreno y lo discutía Maradona en su momento. Claro. Pero Maradona fue un artista del fútbol. Hacía cosas que no la ha visto de ningún jugador. Goles, basta ver los videos que están, la habilidad que tenía. Yo conozco gente que lo iba a ver cuando él era... salía a hacer juego en los entretiempos, que era chiquito, cebollita, claro. Y disfrutaban con él dentro de la cancha y después terminó siendo Maradona, el gran jugador y además lo que transmitía al resto, él se ponía el equipo al hombro en momentos adversos, complicados, adversos. Acordémonos del Mundial de Italia, cuando sacan, ¿te acordás cuando tenían apretado en el área los rusos y saca una mano él defendiendo al arquero, una mano que no ven afuera en el área propia, digamos. Sí. Y siempre transmitía cuando el partido empezaba, viste que antes de empezar el partido, cómo arengaba a sus jugadores, o sea, hacía sentir, te lo dicen los mismos futbolistas, los mismos jugadores. Un líder dentro de la cancha, claro, un líder total. Y bueno, se lamenta todo eso que lo vemos en video. Y vos fíjate que el recuerdo, Hugo, ahora ve, en la muerte de él, fíjate, todos los diarios del mundo que pusieron fotos de cuando jugaba él. Nadie casi puso una foto actual. Actual no. Todo del 86. ¿Viste? Todo el recuerdo del mejor momento de claro. él. Porque la verdad que estaba muy mal, inclusive cuando lo llevaron ese día, el cumpleaños de la cancha de gimnasia fue un momento inaceptable, patético. Yo particularmente tengo un afecto muy particular por Maradona, más allá que cuestiono muchas de sus cosas, exacto. Pero inevitablemente siento afecto. Exacto. Y yo cuando lo veía y que todos festejaban, que era su cumpleaños, yo le vi la mirada y a mí me producía una enorme tristeza. Tristeza y la posibilidad de lo que, no te digo que vaticinamos lo que venía, pero creo que todos sabemos que algún día, prontamente Maradona... Era algo que podía pasar. Exactamente. Igualmente sucedió y todos quedamos... pasmados. Y hablando de cómo quedamos pasmados con esto, yo creo que te acordás cuando quedamos fuera del Mundial, también por el tema de la Fedrina, el país, te acordás, estaba planchado. Había mucha ilusión. Tuvimos el atentado a la AMIA a las poquitas horas. No me olvido más porque estábamos en la teletipo del diario. Sí, me acuerdo. Y queríamos que fuera cualquiera. Sabía que había un jugador argentino que le había dado positivo y queríamos que fuera cualquiera. Y ahí menos Maradona. Se hizo triza, pero yo creo que ese equipo era un equipazo. Ese equipo estaba llamado a ser campeón del Mundial 94. Coco Basile, con Canigia, Batistuta, Cholo Simeone, era un equipazo. Sí. Pero bueno, pasó esto y quedó el equipo impactado. Tenemos que acordarnos, Hugo, como hincha de Boca, el último partido de Maradona.
clásico contra River. Fue contra River. ¿Y quién lo reemplazó? Ni más ni menos que un tal Juan Román Riquelme. Exactamente. Wow. Fue el último partido de Maradona como partido que ganó Boca 2-1, Nucaso de Palermo con gol de Torresani. Torresani, que jugador con el cual Maradona había tenido un entredicho muy fuerte, y lo había convocado a pelear en Segurola y La Habana. La Habana y Segurola, que es donde él vivía en Devoto. Tal cual. Exactamente. Sí. Bien, queremos tener este testimonio, así que bueno, Juan Carlos, también el tuyo, que bueno, más allá, como te decía, que no sos futbolero, pero sí, todavía es más rico porque nos transmitís quién era Maradona más allá de los grandes medios y más allá de la polémica y de la controversia permanente que lamentablemente tuvo en gran parte de su vida. Sí, con esto del final tan triste. Triste, sí. Aunque estaba anunciado. Sí, sí. Yo de la parte personal de él, o familiar, o de su entorno, no voy a opinar. Sí voy a decir que era un jugador que vencía la ley de gravedad en cada jugada. Porque si uno se detiene a observar fotográficamente o con los videos las jugadas, los giros, la picardía, jugar con un tobillo roto, desintegrado, que parecía una pelota, y hacer gol y todo lo demás, fue único. Aunque quieran inventar otro Dios, que hace 10 años atrás pudo haber sido un grande y ahora ya no. Ya no rinde, ya no sirve, pero viste cómo es la prensa. Ay, fulano, y fulano no está en la cancha. Y Diego en la cancha estaba y ponía lo que hay que poner. Sí, no tenía una persona, como decía Carlito, por ahí las comparaciones a veces no sirven porque son distintos épocas, distintos momentos, y nadie está obligado a ser como es otro. O sea, cada uno tiene su propia personalidad. Y la jugada contra los ingleses, que todavía queda 7 jugadores. Se equivoca. Sí, yo es una jugada extraordinaria. Yo no reivindico el gol con la mano, no lo reivindico. No me gusta ganar con una hora. A ver, Hugo, una hora genial el gol con la mano. Sí, es la picardía del potrero. Pero sí, el segundo gol que fue extraordinario. Yo terminé frente al televisor, arrodillado, gritando el gol. Sí. Así que bueno, les agradezco este testimonio y un placer reencontrarnos nuevamente, no en una redacción, pero en un estudio de televisión. Así que muchas gracias. Hugo, muy amable. Gracias, Hugo. Pausa comercial y ya vamos a cambiar de tema. Vamos a dejar por un momento lo que fue el impacto de la muerte de Diego Armando Maradona para hablar sobre las tasas municipales y también sobre la ordenanza fiscal e impositiva que se aprobó anoche, mejor dicho, esta madrugada, en el Consejo Deliberante. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre, al servicio del productor agropecuario. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional.
Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Lo habíamos anticipado anoche, se trató el proyecto de ordenanza fiscal e impositiva en el Consejo Deliberante. Estaba previsto su inicio para las 19, pero finalmente comenzó mucho más tarde la misma. Pero en horas de la madrugada de hoy se aprobó finalmente esta ordenanza fiscal impositiva, con modificaciones, por cierto, pero para eso les vamos a brindar un informe que incluye también palabras que pronunció anoche Bartolomé Zubillaga, que fue el encargado de fundamentar el proyecto en la sala de deliberaciones del Cuerpo Deliberativo Local. El oficialismo logró en la madrugada de este miércoles que por mayoría se aprobara el proyecto de ordenanza fiscal e impositiva, donde se contempla un aumento promedio de tasas urbanas del 35,92%. En tanto, se incrementa un 55% la tasa a la hectárea y se deja sin efecto una sobretasa para el agro propuesta para recaudar fondos a ser destinados para la compra de maquinaria vial. A raíz de una serie de cambios introducidos en el proyecto original, posteriormente se decidió que el cálculo de recursos y presupuesto de gastos pase a comisión. Esto obedece a que el Departamento Ejecutivo tendrá que recalcular algunos ítems en base a los cambios efectuados. La votación favorable se logró con el aporte de los 7 ediles de Nueva Necochea, los 2 de Necochea Federal y el del PRO. Así se sumaron 10 votos. La misma cantidad se pronunció por la negativa. Votaron en contra la UCR y el interbloque renovador kirchnerista. Al haber paridad, desniveló la balanza el voto doble que en estos casos se le adjudica al presidente del Cuerpo Deliberativo. Así, con el voto doble de Hernán Trigo Gutiérrez, finalmente la votación quedó 11-10. La sesión extraordinaria comenzó con 3 horas de demora debido a que el oficialismo no lograba los votos necesarios para aprobar la ordenanza fiscal impositiva. Se sucedieron encuentros en las sedes de los bloques políticos en los que finalmente el oficialismo pudo acordar con los ediles Alejandro Isín y Maximiliano Delfino de Necochea Federal y Eugenia Bayota del PRO. Recién a las 22:30 del martes comenzó la sesión extraordinaria que culminó a la hora 1:15 de este miércoles. Minutos después, Bartolomé Zubillaga, que en la sala fue el encargado de fundamentar el contenido de la iniciativa oficialista, se expresaba de esta manera. Fue aprobada por mayoría, ahora vamos a ir a la Asamblea de Grandes Contribuyentes para confirmarla y ponerla en práctica. Es una fiscal impositiva que prevé un aumento promedio del 35,92%, que es mucho menor a la inflación esperada para el 2021. Recordemos que esta fiscal es para el 2021. Es otro tema también a tener en cuenta, es una fiscal que va a ser aprobada dentro de los plazos legales y operativos, de tal forma que el vecino no tenga después que sufrir un ajuste en sus tasas como suele hacerse anteriormente.
Por otro lado, bueno, una serie de modificaciones que hemos introducido desde el oficialismo, porque hemos trabajado mucho en la Comisión de Economía, principalmente con la gente de Necochea Federal y con el PRO, por el cual, por ejemplo, se eliminó la tasa adicional al sector rural, que era para el tema de maquinaria vial. Se modificó la tasa rural también, casualmente para el mismo sector, pero también se modificaron algunas tasas y derechos en el sentido de que primero se redujeron del proyecto original y después hay una serie de derechos que tienen que ver con las actividades, como el derecho de espacio público, el derecho a propaganda, etcétera, que han sufrido modificaciones de tal forma de poder, aunque sea, ayudar en parte a un sector que ha venido golpeado lamentablemente por esta situación de la pandemia. Finalmente se dejó de lado la llamada sobretasa, pero no obstante, con respecto al ámbito rural, se aprobó un incremento de la tasa de ese ámbito. ¿De qué valor? Bueno, claro, el tema es el siguiente, la tasa adicional como bien decís, se suprimió totalmente, que era del 35%, y lo que se hizo con la tasa rural en principio se lo incluye en los descuentos que tiene o en los beneficios que tienen todas las tasas por el pago, por el cumplimiento en términos. Y todas las personas que pagan del 1 al 14 tienen una reducción en su tasa del 30%. Hoy lo van a tener también la tasa rural. Y bueno, sí, el aumento fue un poco superior al de la tasa que estábamos hablando, pero bueno, fue algo también bastante consensuado con las entidades del agro, ¿no? Esta ordenanza fiscal impositiva incluye los valores de lo que será el estacionamiento medido en 25 pesos y también lo que será la utilización de vehículos en la playa, sobre la arena. Sí, también, exactamente, 25 pesos. Que si uno se pone a pensar se retrotrae a lo que era la fiscal anterior los primeros meses, esta vuelta de 25 pesos todo el año, porque es otro punto a tener en cuenta. Esta fiscal va a tener vigencia durante todo el 2021, entonces lamentablemente las cifras que acá se dijeron van a sufrir una devaluación, como va a ser todo el país lamentablemente por el nivel inflacionario que se espera, que como se dijo acá en la sala, por informes privados y hasta oficiales, se supone que va a ser más del 50%. En cuanto al tema del estacionamiento en la playa, se bajaron los valores que estaban previstos en la fiscal anterior. Por ejemplo, anteriormente era 10.000 toda la temporada, pasó a ser 5.000, perdóname, por esta altura me olvidé un poco, de 150 pesos del día, cuando era 360, y bueno, me olvidé el mes, pero también se redujo casi a la mitad. Bien. En lo que tiene que ver con los incrementos que se solicitaron, al fundamentar los mismos, usted dice una serie de advertencias de qué podía pasar si finalmente no se aprobaba este incremento que ronda aproximadamente un 35%. Bueno, claro, hay que entender que nosotros acá estamos determinando cuáles van a ser los ingresos que va a tener la administración municipal para hacerse cargo de los egresos, ¿no? Es sencillo darse cuenta, eso es una obviedad, decir que de acuerdo al ingreso va a poder ser los gastos que vaya a enfrentar. La municipalidad indudablemente todavía está arrastrando una deuda con proveedores que está del orden de 700 millones de pesos, que están tratando, por supuesto, de cubrir, porque antes era de 1.100 millones, claro. Tiene que funcionar específicamente la salud, recordando el papel primordial que tiene en la salud el hospital municipal. Entonces, por lo tanto, cualquier reducción que se hiciera más allá de lo que nosotros consensuamos, directamente ponía en peligro eso, como también, por supuesto, las paritarias, como por supuesto los sueldos que están previstos abonar. Y recordemos que este año se han pagado los sueldos como corresponde entre los últimos días de cada mes. Es decir, que todo eso se ponía en peligro, sí, todo eso se pone en peligro porque imagínate que con una inflación esperada del 50%, si no hubiera un aumento de tasa como lo que propusieron acá, directamente podríamos hacer tranquilamente y haciendo una burda cuenta, pero a fin de cuentas muy cercana a la realidad, podríamos hacer menos de la mitad de lo que hicimos. Bien. Al brindar su acompañamiento, la concejal Eugenia Bayota advirtió también que si bien se ha recibido dinero de la provincia, en gran parte del mismo es en calidad de préstamo y por lo tanto habrá que hacer desembolsos para devolver las cuotas correspondientes a los mismos. Sí, es así, la provincia lo que fueron préstamos, no subsidios, pero también nobleza obliga a decir que son cuotas que van a ser devueltas en cuotas fijas, por lo menos los últimos préstamos son 18 meses, es decir que, bueno, lógicamente que devuelve el dinero, pero no es tan gravoso como se prevía cuando se empezaron con estos préstamos, que era una devolución en el mismo año. Se sabe ya que son 18 meses y demás.
no podemos negar el apoyo que hemos recibido tanto de la provincia como de la Nación para poder sortear lo que fue la pandemia. ¿Por qué razón se pasa a comisión el cálculo de recursos y presupuesto de gastos? Bueno, casualmente porque, como decíamos al principio, lo que acá se ha votado ahora es de dónde van a provenir los ingresos. Nosotros hemos modificado en algunas cuestiones esto, por lo tanto, Finanzas, la Secretaría de Finanzas lo que tiene que hacer ahora es un recálculo de sus recursos, de los recursos que estima podrá tener en el 2021, y por ende va a tener que hacer un recálculo de algunos egresos que va a tener que también prever dentro del presupuesto. Así que votaremos eso. ¿Qué herramientas se le ha brindado a través de esta votación esta noche al intendente Arturo Rojas, al departamento ejecutivo? Bueno, nosotros lo que buscábamos acá es darle previsibilidad. Previsibilidad a una administración es fundamental. Por eso se dice que la ley de presupuesto, por ejemplo, que es lo que vamos a votar próximamente, aunque esto es una gran parte de eso, porque los ingresos, se llama que es la ley fundamental. ¿Por qué? Porque es lo que determina lo que puede llegar a ser una gestión a partir de cómo va a tener los fondos. Nosotros lo que queríamos darle previsibilidad a la administración, previsibilidad al empleado que va a seguir cobrando como viene cobrando o no, previsibilidad al ciudadano que va a poder tener la salud gratuita y con las condiciones que la está teniendo, previsibilidad a los proveedores que van a cobrar, previsibilidad principalmente a toda la ciudad de Necochea. Porque ya hemos visto en otras épocas qué sucede cuando no se han aumentado las tasas, quizás en una medida un poquito demagógica, que no tiene en cuenta una cosa que es una realidad. Si los van a aumentar los egresos, porque va a aumentar 50% la inflación, quiere decir que 50% van a aumentar el combustible, 50% va a aumentar, no sé, la piedra, los neumáticos, lo que sea, o los insumos sanitarios de salud, es indudable que nosotros necesitamos tener más recursos. Eso lo entiende perfectamente la ciudadanía, de tal forma que fíjense que siempre se la queja de lo que fueron las tasas del año pasado y nosotros hemos roto un récord en cuanto, o por lo menos un récord que no se venía dando, digamos, que fue el porcentaje de cobranza que hemos tenido. El vecino siempre ha acompañado, el vecino no es tonto, el vecino sabe perfectamente que si no hay ingresos no se puede hacer egresos. Bien. En cuanto a precisamente la cobrabilidad en virtud de este incremento, ¿cómo cree que podrá ser en el 2021 en general de las tasas? Bueno, no depende pura y exclusivamente del monto de las tasas, ¿no? Lamentablemente la situación económica no acompaña, pero entendemos que el vecino está motivado a pagar la tasa porque la está viendo cómo se está aplicando, está viendo caminos, está viendo obras, está viendo una serie de esfuerzos que se están haciendo, que la verdad la municipalidad conceptualmente es simplemente un mero administrador de los fondos de los vecinos, y en este caso los vecinos sí ven cómo esos fondos se aplican, y por lo tanto nos han acompañado, y yo creo que van a seguir acompañando. Consultado respecto de lo aprobado finalmente con relación al sector agropecuario, esto manifestaba Zubillaga. Entendemos porque ahora nosotros con la misma estrategia que se aplicó en las tasas urbanas de dar ese beneficio del 30% que paguen puntualmente todos los meses, vamos a recuperar esos guarismos porque si hay un sector que siempre ha acompañado, que siempre ha estado con la ciudad, es el sector rural, ¿no? Con el presupuesto que seguramente se aprobará en una próxima sesión, ¿se podrá contar con dinero suficiente para prestar los servicios, para pagar sueldos o también para la realización de obras en el distrito? Bueno, está previsto que alcance para lo prioritario y también para atender lo urgente, que lo urgente puede ser, por ejemplo, los pozos de agua, seguir con los temas de los caminos de tierra, empezar a hacer algún tipo de obra un poquito más grande. Es indudable que en el presupuesto va a estar todo esto planteado y también tenemos cifradas esperanza en lo que va a suceder con el casino, con la licitación del casino. Y así hablaba Bartolomé Zubillaga en horas de la madrugada, ya cuando había terminado esta sesión extraordinaria. Resta ahora la aprobación de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, que es algo que exige la Ley Orgánica de las Municipalidades, un elemento que ya está contemplado en esa legislación y que precisamente es algo que se pretende modificar por parte de varios intendentes independientes, entre ellos el intendente Arturo Rojas, que está proponiendo junto a otros jefes comunales modificar la antigua Ley Orgánica de las Municipalidades. El 7 de diciembre se tratará entonces una asamblea de concejales y mayores contribuyentes. Y mientras tanto, el Departamento Ejecutivo debe hacer algunos cálculos nuevamente, recalculando algunas cuestiones en virtud de las modificaciones que se le introdujo a esta ley, mejor dicho, a esta ordenanza
que es en el ámbito municipal, son ordenanzas, no leyes, la ordenanza fiscal e impositiva. Hacemos una breve pausa y vamos a mantener un diálogo con Luis Schang, que ya les vamos a decir de quién se trata. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Asesoramiento jurídico, impositivo, contable y laboral, bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3178, teléfono 52 6840. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Saludamos y agradecemos la incorporación de la compañía Arrate, del grupo Arrate, a nuestros avisadores de aquí del programa El Ciudadano, que se ha incorporado a partir del día de hoy. Vamos a presentar a Luis Schang. Es un veterinario que se ha especializado como virólogo desde hace largo tiempo, reside en estos momentos en los Estados Unidos, ha vivido aquí en Necochea, tiene estrecha relación con nuestra ciudad y tiene permanente contacto. De hecho, nos hemos contactado y lo hemos realizado a través de Zoom, y de esta manera dialogábamos con él fundamentalmente sobre un tema que es preocupación de mucha gente y una esperanza a su vez, que es la elaboración, el desarrollo de las vacunas para combatir el COVID-19 o coronavirus. De esta manera dialogábamos con Schang. Bien, Luis Schang, estamos hablando vía Zoom en estos precisos instantes. ¿En dónde te encontrás? Estoy en la ciudad de Ítaca, en el estado de Nueva York, en las montañas, a unas 4 horas de Nueva York, en la Universidad de Cornell. Y bueno, precisamente ese es tu ámbito de trabajo, Luis. Exactamente, soy profesor en Cornell. Bien, tu profesión es la de virólogo. Yo soy veterinario, pero he trabajado como virólogo desde hace unos 30 años y desde hace unos 20 años en antivirales de espectro amplio. Bien. Para ubicarnos, bueno, para saber cuál es tu relación con Necochea, ¿vos sos oriundo de aquí de la ciudad? Yo soy necochense a mucha honra. No nací en Necochea, pero me crié en Necochea desde los 3 años y sigue siendo mi lugar, por supuesto. Bien, Luis, ¿y cuánto tiempo hace que estás radicado allí en los Estados Unidos? Yo me vine a Estados Unidos en el 90, pero después me fui a Canadá. Soy canadiense, viví unos 20 años en Canadá y ahora volví a Estados Unidos. Hace unos años me reclutaron acá para venir a Cornell. ¿Y en qué lugares específicos estás cumpliendo labores profesionales? En este momento acá en Cornell, en la Universidad de Cornell. Antes estuve en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alberta, en Edmonton, Canadá, que es la ciudad más al norte en América. Antes de eso estuve en UPenn, en Filadelfia, acá en los Estados Unidos.
y desde tu profesión tenés la posibilidad de desarrollo de algún tipo de vacuna vinculada con esta pandemia que estamos padeciendo, con este coronavirus o COVID-19 o SARS-CoV-2, como es la denominación más científica. Bueno, yo en realidad no trabajo en vacunas, yo trabajo en antivirales. Como estoy trabajando desde hace mucho, estoy en la Sociedad Internacional de Investigación Antiviral, soy uno de los miembros del Board of Directors, y cuando empezó el primer outbreak en China, empezamos a pensar muy seriamente que este era uno que posiblemente fuera a ser una pandemia, y empezamos a pensar cómo podíamos ayudar como sociedad al desarrollo de antivirales y vacunas. Así que desde ese entonces estoy muy al tanto de lo que está sucediendo en los dos campos, en los de antivirales que trabajo yo y en el de vacunas también. ¿Y de qué manera crees que efectivamente pueda contrarrestarse este efecto nocivo que produce en el ser humano este virus? Es una pregunta excelente. En la gente infectada se van a necesitar por lo menos dos cosas. Un antiviral, pero también se va a necesitar en la gente que tiene una infección seria, manejar la inflamación que en sí misma, en los casos avanzados, es patológica. Como antivirales en este momento tenemos una droga autorizada, el Remdesivir, que es efectiva, pero parcialmente, y en realidad hace una diferencia en los pacientes que están recibiendo oxígeno, pero que todavía no están intubados. Estamos nosotros y muchos otros buscando otras drogas, y hay otras que vienen en el pipeline que van a llegar en algún momento. Pero todo esto es para tratar a la gente enferma. Lo ideal es siempre tener una vacuna para prevenir la enfermedad. Claro. El campo, o sea, lo que tiene que ver con la vacuna específicamente, no es un campo en el cual tu labor puede tener influencia. No, mi labor es en el campo. Lo único que puede tener influencia en las vacunas es que tenemos modelos de animales muy buenos para la enfermedad, y hemos sido contactados por algunos grupos produciendo vacunas para hacer los primeros ensayos preclínicos en ratón en el modelo nuestro. Y más allá de eso, ¿qué opinión tenés acerca de lo que se ha, por lo menos, informado a través de los medios de comunicación respecto de los distintos lugares donde se están desarrollando vacunas? Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Estados Unidos, de Oxford. Bueno, la comunidad científica mundial en realidad reaccionó muy bien a la pandemia, y en todo el mundo se invirtió muchísimos recursos humanos, muchísimo dinero, capital e infraestructura en vacunas y antivirales. Como bien decís, hay desarrollos en Rusia, hay desarrollos en Alemania, hay desarrollos en el Reino Unido, hay desarrollos en Estados Unidos, hay desarrollos en China. Todos van avanzando más o menos en paralelo, algunos más rápidos que otros. Y ahora esta semana, el lunes, tuvimos los resultados finales del primer ensayo clínico de fase 3, que fue el resultado de Pfizer, que en realidad es una tecnología alemana, BioNTech, es la que empezó, que han sido muy positivos. Nos han sorprendido a todos, incluso a los más optimistas. Si querés, puedo compartir los números para decir lo que significa muy positivos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Este fue un ensayo clínico muy grande, muy bien hecho, que incluyó a 6 países además de Estados Unidos, incluyendo Argentina, un centro en Argentina, y también a Brasil en Latinoamérica. También incluyó a Alemania, Turquía, y me estoy olvidando de algún otro país además de los Estados Unidos. Se vacunaron 41.135 personas con la vacuna y 41.135 con el placebo. Y la forma en que esto se hace una randomización 1 a 1, así que la gente que recibe la vacuna y la que recibe el placebo son poblaciones muy similares. De los vacunados con la vacuna real, en el tiempo que se ha llevado este estudio, que son unos meses solamente, 8 se infectaron, 1 de gravedad. Entre los que recibieron el placebo, 162 se infectaron, 9 de gravedad. Hay una vacuna también, la de Moderna, que está un poquito más atrás, pero hicieron un análisis preliminar con menos números. En este caso, los vacunados son aproximadamente 20.000 y los que recibieron el placebo 20.000. De los 20.000 vacunados, 5 se infectaron, ninguno de gravedad. De los 20.000 con el placebo, 90 se infectaron, 11 de gravedad.
Si extrapolamos con todas las limitaciones de la extrapolación y con todos los riesgos de la extrapolación a la población de Argentina, que los números van a ser distintos, pero si extrapolamos directamente, esto significaría bajar de 30.000 casos graves a menos de 1.000 casos graves. La diferencia es significativa. Esto, las cifras que estás brindando seguramente hacen que se tenga cierto optimismo respecto del efecto concreto que pueda tener la vacunación. Con toda sinceridad, sí, el estado de ánimo general de la comunidad científica es muy positivo con respecto a estos resultados. La verdad que excedieron las expectativas. Y la vacuna Sputnik, que en general en Argentina se refieren como la rusa, pero prefiero llamarlas por lo que son y no por la nacionalidad, hicieron un análisis con mucho menos casos porque están teniendo problemas de producción. Pero con 20 casos y también tuvieron una eficacia similar. Por lo que escuchamos, la de AstraZeneca, que viene un poquitito más atrasada, va produciendo similares niveles de protección, lo cual aumenta los canales de producción, lo cual es muy importante porque necesitamos producir vacuna para todo el mundo. Luis, si bien tiene que ver más con otras cuestiones, no con lo científico, porque de por medio hay otros factores, ¿cuándo crees que efectivamente pueda comenzarse a aplicar la vacuna en la población en general, ya en forma oficial y con todas las pruebas realizadas? En realidad esto no es científico sino de desarrollo, pero es muy predecible a esta altura, más allá de que pueda haber algún acontecimiento inesperado como el incendio de una fábrica o una cosa así. Las vacunas en realidad se empezaron a producir antes de hacer los ensayos clínicos. El riesgo fue muy grande, pero es un riesgo comercial. No se cambió para nada con respecto a los protocolos de evaluación. El riesgo que se corrió fue producir una vacuna que tal vez no hubiera servido y que había que tirar cuando se terminara. Claro. Pero eso ha acelerado mucho los tiempos. Hoy Pfizer se presentó acá a la FDA para pedir que la aprueben para lo que se llama una aprobación de urgencia, así que probablemente en 2 a 3 semanas esté autorizada para los primeros usos. Esto va a ser todavía usos limitados, es una autorización de urgencia y van a ser principalmente trabajadores de salud, no solo porque están expuestos ellos, sino porque los trabajadores de salud pueden actuar como un vehículo de transmisión, porque tienen que estar expuestos y si se infectan ellos, infectan al próximo paciente. El segundo grupo que va a venir después, que probablemente ya se empiece a principios del año que viene, una noticia muy buena que fue muy inesperada: las vacunas protegen a la gente mayor. Los ensayos clínicos incluyeron un 40% los de Pfizer de gente entre 65 y 85 años y la protección fue la misma. Entonces el primer grupo que va a ser vacunado va a ser el grupo de alto riesgo, lo cual significa que incluso antes de que se vacune la población en general, el riesgo va a cambiar muchísimo y las medidas necesarias van a cambiar muchísimo. Para que se llegue a vacunar a la población general más o menos en cantidades importantes, estamos hablando entre 3 y 6 meses aproximadamente. Vacunación universal va a llevar más tiempo, probablemente sea a fines del año que viene. Pero mucho antes de eso va a cambiar la perspectiva enormemente. Más allá del estado de ánimo en el mundo científico, entre tus colegas, Luis, en el ámbito de Nueva York, de Ítaca, donde vos te encontrás, ¿cómo vive la población en general este fenómeno, esta pandemia? Bueno, teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno de los países, por supuesto, que tiene relación con la cantidad de habitantes, pero que mayor cantidad de víctimas fatales tiene. Estados Unidos ha tenido un problema muy serio con la pandemia y podemos charlar largo y tendido sobre las causas potenciales y demás. Pero el problema es grande. Como consecuencia de eso, en esta ciudad, que es una ciudad universitaria muy grande, nos estamos manejando todos con mucho cuidado, así que en realidad no sé muy bien lo que opina la gente, porque estamos realmente, como yo trabajo con el virus en particular, estoy trabajando desde casa para todo, menos cuando tengo que trabajar con el virus, que para eso voy al laboratorio. Claro. Voy de compras, pero con los amigos no nos reunimos. Dejamos de jugar al fútbol y todo lo demás. Así que puedo hablar de lo que veo en los medios de comunicación, pero no estamos en contacto con el resto de la gente mucho, ¿no?
Bien, Luis, bueno, sos argentino y el fútbol forma parte también de tu idiosincrasia, por lo que escucho. Sí, sigue siéndolo. Y nos juntamos con un grupo de amigos. Decimos que jugamos al fútbol, por lo menos corremos un poco y pateamos una pelota. Bien, también para eso esperemos que todos podamos hacer nuestras distintas actividades recreativas, físicas y lúdicas. Ha sido un contacto magnífico, Luis, mucho gusto de conocerte a través de este medio y bueno, esperemos que esta charla sea productiva para los necochenses y que tengan mayor información acerca de qué manera se está luchando de distintos campos en el mundo para contrarrestar esta pandemia que nos tiene realmente a mal traer por un tiempo más prolongado del que muchos creíamos, ¿no? Lamentablemente sí, y lamentablemente está en todos nosotros, más allá de vacunas o no vacunas, más allá de cuarentenas o no cuarentenas. Si nosotros mismos restringimos el número de contactos y nos cuidamos y usamos máscaras, va a ser mucho más fácil. Luis, muchísimas gracias. De nada, un gusto y saludos a los necochenses. Bien, lo decía Chang, más allá de los avances científicos y de cómo se está trabajando para que las vacunas sean efectivas, sigue siendo fundamental la actitud que cada uno tengamos, respetando las medidas que se han adoptado y que se han sugerido, fundamentalmente el uso de tapabocas en la vía pública, la higiene, el uso de alcohol y gel y todas las otras medidas que ya todos conocemos, el distanciamiento social fundamentalmente. Con esta nota con Luis Chang llegamos al final de un nuevo programa El Ciudadano. Nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, a partir de la hora 21. Hasta entonces.